Hola. Hola. Yo soy Ariel. Y yo Joaquín. De Habitánica y estamos acá para ayudarles a cuidar sus plantas. Pero hoy no, porque vamos a contarles acerca de este espacio en el que estamos. Que creo que era algo que queríamos hacer, o no sé, por lo menos para mí, tener un invernadero era como algo que necesitábamos por nuestro proyecto de vivero, pero más focalizado el video en lo que es el armado de este muro vivo que tenemos acá. Que una cosa como que van de la mano, porque a partir del momento en el que hablamos de poder tener un invernadero, se nos ocurrió la idea de poder tener una nueva escenografía donde grabar y que fuese una escenografía viva, que de video a video ustedes vayan viendo cómo van cambiando las cosas en el fondo y cómo se va llenando de plantas el muro. Sí, aparte también queríamos como incorporarle alguna magia también al invernadero para que no sea solamente como un invernadero y ya, que tenga como alguna cosa. Bueno. Sí. A mí particularmente me gustaba la cuestión de cuando uno piensa en muros verdes, por ahí se te va a la cabeza estos muros que vemos en locales. Generalmente nosotros queríamos más una especie de como de vivario, como una cuestión así. Algo que fuese más, que se viera más natural. Porque para mí el mayor inconveniente con esos muros, ¿te acuerdas como el de Güemes, el que está ahí? Que es que son, no sé, en la naturaleza vos no ves las plantas una al lado de otra iguales y se quedan expuestos como los bolsillitos. Generalmente no, a largo plazo no tienen buen cuidado, no tienen buen mantenimiento los muros verdes. Entonces se empiezan como a quedar medios pelados y se ve como la lona. Y no, yo quería que se viera como más natural y que no hubiese una repetición continua de ciertas plantas, sino que fuese como la naturaleza, que hay como varias plantas diferentes, se forma como un ecosistema ahí, que muchas por cantidad, muchas por espacio, pero que fuesen diferentes. Claro. Y además que muchas de las plantas que teníamos en nuestra colección, poder dejar de tenerlas en una maceta para que pudiesen pasar a estar en un lugar que simulara un poco más como el lugar natural donde están y las viésemos crecer de otra forma. Eso para mí eran como las cosas que yo quería con el muro, no sé vos. Y sí, obvio, porque justamente cuando estamos pensando en que podamos tener un lugar donde todo pueda estar como más controlado, que bueno, después no nos pasó mucho así, porque tuvimos como varios inconvenientes con el frío, no era simplemente tener un invernadero, pero bueno, al poder tener acá dentro la planta que quieras, o sea, es como que, bueno, es como medio el sueño de la gente botánica. Nosotros, para poder construir esto, aplicamos a un subsidio que daba Nación para poder construir el invernadero. Nos aprobaron, lo logramos hacer. No sé si lo compartimos mucho en historias esto, pero bueno, de esa forma logramos poder hacer el invernadero. Lo armaron en noviembre, si no me equivoco, al invernadero, y junto con el tema de la construcción del invernadero estaba el hecho de que nos armaran una estructura para nosotros poder armar este muro. Lo montaron súper rápido los chicos de Casa Viva, el invernadero. Con ellos habíamos estado trabajando hacía rato. De hecho han visto ustedes videos que, si no los vieron, se los dejamos acá arriba, sobre un invernadero que estaba destinado para huerta. Este era diferente porque era para plantas tropicales, había como otras cuestiones a ver. Que lo construimos para esto, un poco, para estoquearnos obviamente de nuestras plantas, de nuestro emprendimiento, para poder tener un espacio también para poder trabajar con las plantas. Antes teníamos como un invernaderito muy inventado en el espacio. Sí, no teníamos un invernadero, simplemente teníamos un espacio en el que poníamos las plantas más o menos protegido, pero era eso, nada más, que también lo han visto seguramente en las historias. Sí, que el desafío más grande era que cuando llegaba el invierno, acá caen heladas fuertes. Y se acuerdan que tuvimos una gran helada donde perdimos mucho stock del que teníamos porque esas plantas murieron. Fue como bastante, o sea, sabíamos que si seguíamos con esto no podíamos continuar teniendo un espacio que fuera tan vulnerable a las heladas fuertes que hay en la zona. Entonces bueno, esto también nos viene a salvar un poco del tema ese. Un poco para la retención de humedad, porque si no acá en Córdoba es muy seco. Sí, fue muy diferente el crecimiento una vez que tuvimos el invernadero de las plantas tropicales en verano. ¡Pum! Tiraron. Plantas que son un poco más, que requieren una humedad alta, acá funcionan como muy bien. Hay otros desafíos que se presentan con la llegada del frío, que eso lo vamos a hablar después. Un stop de lo que venimos diciendo es simplemente para decirle que si les vienen gustando los videos que hacemos, si les gusta este tipo de contenido, que nos ayuden un montonazo siguiendo la cuenta. Después pueden nunca más ver un video nuestro, pero con que lo sigan a nosotros nos sube. Se suscriben ahora, ya. Y que le dan un me gusta. Compartan también si les gustan nuestros videos, nos sirve un montón. Sí. Así que, bueno. Es la forma que tienen como de apoyar el trabajo que hacemos y que siga habiendo videos. Seguimos con el video nomás. Pero bueno,
El tema fue que nos construyen todo el invernadero y nos hacen como una media pared que armaron los chicos de caño con la reja esta, que justamente queríamos una reja para poder ir enganchando todo lo que teníamos que enganchar. Las cortezas, sí, exactamente. Eso fue como lo inicial. Después, bueno, tuvimos que plantear un cantero, que no sé si se llega a ver ahí en la cámara. Se lo vamos a hacer con insert. Un cantero que es de piedra, que lo armamos nosotros. Sí. Recolectamos la piedra también, porque no es que la compramos, sino que acá al lugar a donde íbamos que había piedra, y él se ponía a juntar piedras en el auto. Él me odiaba, o sea, me odiaste con eso, pero yo le decía, es para el invernadero. Yo quería que de última la compremos o algo así, no quería estar cargando todo el tiempo el auto de piedras, pero bueno, fue por una buena causa y también lo acepté. Sí, íbamos como, por ejemplo, al fin de semana con los amigos a algún lugar y cuando bajamos el auto yo estaba observando a ver qué piedras había en el sector cuando íbamos a las sierras y las metía en el baúl medio escondidas un poco. Después armamos esto nosotros con cemento, poco con la ayuda de mi tío, que fue el que me dijo, bueno, hace esto, esta es la mezcla, porque también no sabíamos bien. Sí. Tiene 50 centímetros el cantero este. La idea era que no solamente las plantas estuviesen acá, sino que salieran de un lugar. O sea, la idea es que a medida que vaya pasando el tiempo se vea como más natural la cuestión de las piedras. Claro, porque la piedra, bueno, se incorpora un poco también él le empieza a crecer musguito, empiezan a colgar las plantas. Vieron que como que una pared de piedra siempre es como más, nos transmite un poco más a la naturaleza. Sí, yo había visto un chabón que hace esto, que creo que es asiático, y me gustaba mucho lo que hace él. Justamente lo que quería era como representar esto, pero en una escala más grande. Él lo hace más chiquito, y esto de que la piedra se vaya llenando de musgo, que los mismos helechos vayan tomando, se logra con el tiempo, pero es justamente lo que a donde queremos que llegue toda esta cuestión. También tuvimos que recolectar todas las cortezas, igual. Lo hacía frenar en cada lugar donde había cortezas para recolectarlas. De hecho, nos metimos a un lugar, a una iglesia que tenía unos árboles. ¿Cómo se llama el de este? Un eucalipto. No sé si es eucalipto o sí, alguno, no sé exactamente cuál es. Es un eucalipto. Nos metimos a una iglesia que está acá en Villa Allende, la de San Alfonso, que tenía estos árboles bien grandes y se descascaran, entonces aprovechamos para sacar como medio ahí grandes cortezas, así que era como capaz que había un cartel que decía que no se podía pasar por el lugar, pero bueno, era... No había ningún cartel. En propiedad privada, no pasa. No, yo no me acuerdo. Listo. Y juntamos bastante de las cortezas. Lo que necesitábamos con las cortezas era que fueran gruesas, no muy finitas, porque justamente había que perforarlas y agarrarlas a esta reja que había acá. Sí, también aparte el tema es que no se descompongan tan fácil, o se rompan tan fácil, porque obviamente esto es corteza, se va a ir descomponiendo, se va rompiendo. Así que bueno, que no suceda al menos súper rápido eso. Entonces lo que hicimos fue empezar a hacerle huecos con la perforadora, pasarle precintos por esos huecos y venir con los precintos y empezar a ajustar. De hecho se pueden ver algunos de los precintos. La idea es que con el tiempo se vaya cubriendo entre las plantas y con el musgo se vaya cubriendo todo ese tipo de cosas. Entonces primero presentamos todas las... Esto lo empecé cuando Joaquín estaba de vacaciones, después él volvió y me ayudó, y entre los dos... Ahí vino después la parte de la paredcita, que yo me adelanté un poco, pero eso había venido después. Primero se empezó a montar esto. Sí, montamos todo, porque primero teníamos que terminar toda la parte de acá para poder trabajar en la parte de abajo. Una vez que ya teníamos montado todo, quedaban todos los huecos y se veía el fondo, y quedaban como todos los huecos que íbamos a llenar con espuma expansible, la de polipropileno expansible. Entonces ya teníamos como situado más o menos la cuestión de las cortezas, y vinimos y le pusimos expansible por todos los huecos, para llenar todos esos huecos. Es más que todo porque es muy difícil encastrar todo como súper bien. Eso después se fue cortando todo con trincheta, y después con una silicona negra es la de que fuimos pegando la turba para que no se vea, porque si no acá por ejemplo, bueno, acá se ve un poco la expansible, si no se vería toda la expansible. Entonces ahora quedó como... Tenemos imágenes de cómo quedaba con toda la espuma expansible, quedaba todo blanco, y ahí fue cuando atrincheramos, y con lo que se usa, el pegamento que se usa para pegar en las peceras,
ese que no se les genera hongos, porque como esto tiene que mantenerse muy húmedo, no tienen que es el mismo generarse con el que hongos. se pega a los vidrios, ¿se dan cuenta? Sí. La silicona, que suele ser transparente en todos estos casos, pero nosotros la compramos negra. Justamente para que tapara, o sea, para que si se viera, de hecho se ve en algunos lados la silicona negra, pero al ser negra, como no llama está bien, tanto. Pasa desapercibido. Sí. Lo que sí se notaba mucho era la espuma expansible porque era de un color claro. Sí. Y después a esa, o sea, le poníamos poníamos silicona, lo esparcíamos la silicona y después con turba veníamos y le poníamos turba. Antes de que se seque, cosa que se seque toda la turba. Para que siga teniendo, o sea, para que también esté esa turba, para que las plantas se puedan agarrar y todo esto. ¿Recomendamos utilizar turba? No, no recomendamos utilizar turba. De hecho, compramos una bolsa muy grande cuando iniciamos de turba. Y es la misma que seguimos teniendo, pero no vamos a utilizar más turba, sobre todo por el método de extracción de la turba. Para que se genere la turba se necesita de un montón de años. Es el musgo sphagnum, pero con años y años de degradación se van haciendo como capas prensadas de todo eso, y eso lleva un montón de años que suceda. Entonces es lo menos ecológico que hay, no es, o sea, para la cantidad de tiempo que tarda en hacerse, no es renovable ni en pedo y hay que irse de la turba. Sí, por ahí el musgo sphagnum sí lo pueden hasta reproducir ustedes. El mismo musgo sphagnum se hace verdecito, lo hacen crecer y después se seca y queda como el musgo sphagnum ese. Hay formas de reproducir responsablemente el musgo sphagnum, pero no así la turba. La turba no se puede. Y en el sur están haciendo bosta todas las turberas para poder venderlas, o sea, para extraerla y venderla. Entonces turba no. Busquen alguna otra cosa, se podría haber hecho con cortecita picada, con fibra de coco, también lo podríamos haber hecho a esto. En ese momento no había fibra de coco aquí en Córdoba, ahora sí empezamos a ver que llegó los bloques de fibra de coco. Bien, ahí sí, una vez que ya teníamos todo esto montado, empezamos sí a hacer lo que era la paredcita. Hicimos toda la paredcita, le dimos esos centímetros, es como una C, porque dejamos que salga para los costados también, porque la idea era justamente poder poner plantas que después, vieron, en este momento ustedes ven los laterales, se ven los blancos, ahora hay heliconias. Tenemos heliconias, tenemos unos helechos arbóreos. Claro, la idea es que esas heliconias con el tiempo crezcan y tapen todo eso y se ve como nada más verde. Verde, claro. Es como que con el tiempo se va a ir formando esto. Armamos un sustrato también que filtre muy bien, que es re necesario para esto, bueno, acá tenemos como una cuestión con el riego que nosotros tenemos es como para todo el invernadero, que ahora no nos funciona porque la cuestión es que si nosotros lo prendemos se riega todo. Sí. Y en lo único que nosotros necesitamos conservar la humedad es en la pared, porque como es invierno y hace frío, todas las demás plantas, si las regáramos de la misma manera, se pudren. Entonces no estamos pudiendo usar el riego por ese motivo y lo estamos regando manualmente. Sí. Pero bueno, es muy importante porque al regar tanto esto es importante que el sustrato abajo drene muy bien, porque si no se va a generar un exceso de agua y se van a empezar a pudrir las otras plantas. Entonces tiene que ser un sustrato bien aireado, que drene muy bien, con buena cantidad de arena. ¿Cómo fue que lo hicimos al sustrato? Este lo hicimos con humus, lo hicimos con cascarillas de arroz, pero corteza también con arena. Lo hicimos con cortezas, tiene también turba. ¿Qué más tiene? Tiene vermiculita, debe tener algo de perlita, ya no me acuerdo bien. Sí, porque sobre la base utilizamos el sustrato que tenemos en la web, que es el de plantas de interior de los chicos de Elixir Sustratos. Sí. Sobre esa le acoplamos un montón de cascarilla, un montón de chip, un montón de cosas que lo hicieron como mucho más aireado ese sustrato. Pero como el sustrato de ellos ya viene con humus, con perlita y con ciertas cosas, de esta forma aumentamos mucho más el volumen, le dimos el filtrado que necesitamos que tuviese esto. Que hoy nos terminó jugando en contra, porque como explicaba Joaquín, como no podemos tener prendido el río constante, el muro, para que las plantas se prendan realmente, para que el musgo crezca y todo, tiene que mantenerse muy húmedo. Hoy no lo podemos lograr por lo que explicaba Joaquín. Entonces esto hizo que como no llueve todo el tiempo sobre el muro como tiene que estar, el sustrato, al ser tan aireado, no recibe la cantidad de agua que necesita, y muchas plantas
Sí, tenemos sufrieron. acá una cuestión de algunos inconvenientes. O bueno, no les dijimos, este video va a estar como dividido en dos. Ahora va a ser todo la parte del armado, de lo que fue todo esto. Y Y después le después contamos. vamos a hacer una segunda parte en donde les vamos a contar los inconvenientes que tuvimos con las plantas, cómo los resolvimos y cómo va a quedar esto porque ahora esto lo estamos filmando en pleno julio, todavía hace frío, entonces dentro de unos meses, cuando empiece el calorcito, vamos a empezar a resolver algunos temas que tuvimos inconvenientes con el frío, con el agua. Sí. ¿Qué pasó? Cuando nosotros ya terminamos de montar todo, después de haber puesto el sustrato, empezamos a poner estos troncos que ustedes ven sí, como a los eso es laterales, como para darle un poco de estructura a la cuestión. Sí, y cuando que tuviese como diferentes niveles, que algunas plantas estuviesen más adelante, otras más atrás, igual que este tronco que está acá. Algunas puedan colgar de repente por acá. Que nos sirviera también para poder, para poner Como de leche. diferentes plantas. Acá hay una anturium, hay una bromelia, como recrear un poco como árboles que los usamos, los atamos. Esto está atado nada más, ¿no? Con precintos juntamos todo esto y armamos como este falso árbol, por así decirlo, que debería estar lleno de plantas para Ujú. que se cubra, que después te dé la idea de como que no solamente está el fondo como de las cortezas, sino Ujú. además hay como ramas que salen y hay plantas a otros niveles. Y cuando terminamos realmente de montar todo para empezar a poner las plantas, ya era otoño, ya estaba viendo el frío y capaz que ahí deberíamos no haberlo continuado y empezar a hacerlo en primavera, pero bueno, no nos aguantamos y empezamos a montar todas las plantas. Sí. Además también porque si no, el fondo de los videos que teníamos era una garcha, era el fondo de la tela verde. Claro, entonces nos apuró un poquito eso para tener un fondo para poder grabar, qué sé yo, y bueno, y empezamos a montar. Tuvimos, bueno, este inconveniente de que ya era otoño, no era el mejor momento para trasplantar plantas ni nada. Quisimos Sobre también todo mantener tropicales. como el tema del riego y nos empezamos a dar cuenta que no, porque había plantas que se estaban pasando de agua en lo que es el resto del invernadero, las plantas que tenemos de stock para la tienda. También plantas que no funcionaron acá. Bueno, y eso es otro tema, ese es lo próximo. Se lo Empezamos a vemos, poner sí. plantas y dijimos, bueno, esto va a tener una humedad re alta, qué sé yo, entonces las pusimos como muy así nomás. Después, como no pudimos mantener el tema del riego, lo tenemos que hacer manual, no todos los días lo podemos regar, entonces muchas plantas se secaban muy rápido, Sí, todo sí. lo que es el muro se seca muy rápido, entonces bueno, había plantas que no estaban funcionando. Tuvimos que sacar algunos anturium para salvarlos. Error que también tuvimos acá es que pusimos muchas plantas por ahí en el muro que no eran epífitas y bueno, quisimos como fingir demencia un poco y las pusimos lo mismo. Sí. Y bueno, y después obviamente no funcionaron porque no son plantas epífitas. Hubiesen haber funcionado si hubiésemos podido mantener el río constante. Sí. Como no lo pudimos mantener, bueno, esas plantas se mejoraron muy rápido, que tuvimos que terminar sacando bastantes plantas. Sí. Otras que sí son epífitas están funcionando re bien y de hecho es invierno, se reseca todo y sin embargo están tirando como son los helechos Blue Star. Estos están funcionando re bien, todos Sí. los que pusimos están tirando hojas nuevas. También Sí. tenemos la bromelia esta que está tirando un hijo, que también está como puesto muy así nomás. Sí. También otra cosa que hicimos mal es colocar las plantas por ahí muy así nomás, sin hacerles por ahí una cavidad en donde pudieran retener algo de humedad, como Sí. algún vasito biodegradable o alguna cuestión. Que ahora los compramos esta semana o la otra, llegan esos vasitos para que cuando hagamos las modificaciones tengan esto, un lugar donde juntar, Donde como tengan bien. su sustrato. También Sí. nos pasa que muchas veces estamos regando y en una cavidad donde pusimos todo el sustrato y una planta, al no estar retenido en ningún lugar, esto atrás de la corteza ya se ve la reja, después se lo vamos a mostrar bien. En algunos lados. Entonces se cae por atrás del sustrato, entonces Claro. tenemos que poner esas macetitas, que eso va a ser todo como la próxima etapa. Sí, a veces siento que me apuro mucho con las cuestiones. Ujú. No hago como los procesos bien y ya quiero que quede terminado y apuré como un poco la cuestión del muro. Sí, así que bueno, tenemos que modificar algunas cuestiones, pero esto es más o menos lo que quedó hasta ahora. Sí. Fuimos montando todas las plantas, también tenemos varias orquídeas que también están funcionando muy bien. Sí, las bromelias. orquídeas. Los anturium, en realidad sacamos creo que dos. Uno que estaba por acá medio escondido, que nos Seco. obligábamos a regarlo, y otro bien grande que estaba ahí, que No al tenía. principio vino bien, pero bueno, después con el frío también tuvo sus inconvenientes, así que lo sacamos como para no perderlo. Y bueno, ahí tenemos que hacer como algunas modificaciones, cambiar algunas plantas. Tenemos también, por ejemplo, acá un helecho que es arbóreo. Esto es una pared que todo el muro está orientado al sur.
Eso es El otro norte error. nos queda atrás. Sí. Cuando diagramamos cómo iba a ser, no nos dimos cuenta que la entrada debería haber estado acá y esto del otro lado, para que el muro tuviese la luz natural. Ahora en invierno el sol va justo todo por detrás del muro, lo que hace dos cosas: que no tengan luz las plantas que necesitan, y además recalentar toda la parte de atrás y hacer que esto no pueda quedar bien seco. Entonces tengan en cuenta, si quieren hacer un muro, el tema de la orientación. No lo tuvimos en cuenta, se nos pasó, y ahora... Igual, ojo, porque esto va a funcionar muy bien para ciertas plantas. Entonces, bueno, Claro. también es pensar, bueno, tenemos un muro que está orientado al sur, por lo que va a tener menor luz, por lo que un helecho arbóreo como este, que necesita mucha más luz, no va acá. Capaz lo tenemos que poner a los laterales, Queda más donde sí va a funcionar mejor. En verano sí sube, pasa por acá arriba, tiene más luz. Claro, y acá priorizar por ahí plantas que van a ir mejor con esto que está orientado al sur, unas plantas por ahí más como calateas, más como plantas por ahí que van a necesitar por ahí menos luz. Sí, otra cosa que pasó es que también, para que no se vea, para que no pase luz de atrás para adelante, pusimos un plástico negro de fondo para tapar todas esas últimas cositas, porque al tener el sol del fondo era muy buchón con los espacios donde se veía un Aparte de poquito. eso, que también las plantas van a tender, sino a crecer A por tapar. atrás. Ah, sí, eso era la cuestión, por eso lo pusimos. Y necesitamos que no se estén intentando todas irse para atrás, sino que vengan para acá. Es cierto también esto, que en verano el sol pasa bien alto, entonces no vamos a tener como problema tan mal. Sí. Yo creo que nos perjudica más que nada en el tema de nuestros videos, que por ahí hubiese eso, estado sí. bueno que la luz la tengamos nosotros de frente. frente para estar bien iluminados. Pero bueno, son Porque cosas. se ve oscuro, o sea, ahora también por eso queremos poder después poner más plantas, porque el verde no va a levantar un poco más, pero hoy que tiene pocas plantas se ve bastante oscuro y no se pueden ver como detalles. Eso es como medio una cagada. Bueno, ¿y qué más sobre el tema del armado? Porque ya está, bueno, riego tiene 4 arriba que caen, 4 foggers de los cuales caen, que Esos ahora... están perfectos, pero bueno, también están conectados con una línea que va para allá, en donde tiene otros foggers Sí. que Que ahora los chicos de Casa Vía lo que van a hacer es dividirlos, que podamos regar solamente el stock o que podamos regar solamente el muro. Entonces este verano va a estar bueno porque va a mantener muchísimo más la humedad, va a cambiar bastante la cuestión del muro, y sobre todo también porque al ser verano las plantas van a crecer, se van a agarrar bien. Sí. Así que bueno, eso también va como una próxima etapa, que es lo que les vamos a estar mostrando en el segundo video, de bueno, cómo resolvimos el tema del riego, cómo resolvimos el tema de ciertas plantas que queremos poner. Sí, no, y lo que le podemos mostrar la próxima es cuáles son las plantas que acá, cuáles son las que no funcionaron, cuáles funcionaron bien, también para que lo tengan presente, porque también cuando he visto mucho de esto que hacen los muros, contaban que muchas veces uno pone una planta en un lugar y después la planta esa misma te dice, no, che, acá no, y vas cambiando de lugar algunas plantas, ves dónde funciona mejor una, dónde funciona mejor otra. Sí, es todo un proceso Sí. de hacer las cosas y ver después qué es lo que funciona. realmente se necesita o qué es lo que realmente hay que poner en cada lugar. Sí. Bueno, creo que es todo, ¿no? Sí, bueno, esta es la primera parte de lo que vendría a ser el muro, así que bueno. Cómo lo construimos y cómo Sí. está en invierno, y que si se tienen que llevar algo de acá es que nunca hagan esto en invierno, ni en otoño ni en invierno. Dejen la construcción del muro para primavera y verano, se van a frustrar menos y les va a ir mucho mejor. Bajen la ansiedad. Sí, Bueno, eso, un mensaje para nosotros mismos. capaz. Bueno, eso es todo, así que esperemos que les haya gustado esta primera parte de lo que es todo el muro, que es como un gran proyecto que nosotros tenemos. Sí. Y Por ahí compartimos más cositas acerca del día a día del muro en lo que es la suscripción de Habitánica, que les dejamos el link abajo. Hacemos talleres, ahí pueden unirse de cualquier parte del mundo. Tienen todos los meses hay un taller en particular, además que tienen el asesoramiento permanente nuestro de qué le pasa a sus plantas y todo, y además descuentos en la tienda y otras cositas más. Si les interesa, está abajo y se pueden suscribir, y ahí hay como más data jugosa. entran al link de la tienda online, que desde ahí van a poder comprar como la suscripción. Sí, y nos encuentran en Instagram como Habitánica, donde también compartimos un poquito más sobre los desafíos del muro. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.